Hola muchachos, ¿qué tal? Voy a explicarles cómo usar los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo en inglés. Ese tutorial lo haré en español para que pues, los conceptos queden claros. Vamos a empezar entonces. Es importante que aprendan y comprendan que tanto los adverbios de frecuencia como las expresiones de tiempo nos están indicando en una oración cuántas veces se hace una acción en determinado tiempo. Aquí está la lista de los adverbios de frecuencia más. Hay más, pero si aprendes estos, los otros serán muy fáciles de manejar. Entonces, always, que significa siempre, often, que significa frecuentemente, usually, que significa usualmente, sometimes, que significa algunas veces, hardly ever, que significa casi nunca, y never, que es nunca. Bueno, aquí tenemos una lista de expresiones de tiempo, time expressions. Every day, que significa todos los días. En inglés siempre será en singular. Once a week, también podemos decir once a month, once a year o once a day, que significa pues una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Twice a day, dos veces al día. Three times a week, tres veces a la semana. Four times a month, cuatro veces al mes. Y podemos combinarlos de la forma como queramos, dependiendo de nuestras necesidades. Bueno, empecemos entonces con la forma como debemos usar los adverbios de frecuencia en inglés. Cuando usas adverbios de frecuencia, debes tener en cuenta que siempre van después del sujeto. He notado que algunos niños empiezan oraciones con adverbios y así no es. Esta oración está muy bien. I sometimes play tennis in the afternoon. Pero esta oración está mal escrita. Sometimes my friends play soccer in the afternoon. No olviden entonces que los adverbios de frecuencia van después del sujeto. Aquí encontramos ejemplos de cómo van los adverbios de frecuencia. I sometimes play tennis in the afternoon. O Mark never goes to the beach in March. Mira que siempre el verbo va después del adverbio de frecuencia. La única excepción es con el verbo to be, donde el adverbio de frecuencia tiene que ir después de él. Observa detenidamente esta oración. Mira dónde estamos poniendo el verbo, que es el verbo to be, y mira ahora dónde ponemos el adverbio de frecuencia. She is often late for school. Es la única excepción y hay que tenerla muy en cuenta. Acuérdense que el verbo to be es el niño consentido en inglés y él tiene sus propias reglas y métodos. Observa otro ejemplo con verbo to be. They are hardly ever angry. También tengo que recordar de aquí que el verbo to be cambia dependiendo del sujeto. Con she pues ponemos is y con they ponemos are. Bueno, ahora explicaré el uso de las expresiones de tiempo que también indican con qué frecuencia se realiza una acción. Entonces observemos este ejemplo que tenemos acá en pantalla. We go to school 5 times a week. No olviden que podemos decir 3 times a week, once a week, que es una vez a la semana. También podemos decir, por ejemplo, we go to school 5 times a month. Todo es posible, ¿no? Observemos aquí otros ejemplos con expresiones de tiempo que son diferentes a adverbios de frecuencia. Expresiones de tiempo, time expressions. Bob takes the train twice a week. O my mother reads the newspaper every day. Cuando algo lo repetimos todos los días, nosotros decimos every day. Nunca digas every days o very days, que a veces ustedes se confunden con eso. Y por supuesto tengan en cuenta que cuando hablamos de presente simple, sobre todo cuando estamos hablando de she o he, tenemos que poner los verbos con una S.
Por eso encuentras aquí que my mother reads, esa S no significa que sea el verbo en plural, sino más bien que el verbo es singular. Es algo irónico que pasa y que es diferente a español. Algo que se debe tener en cuenta es que las expresiones de tiempo van al final de las oraciones y no en la mitad. Por ejemplo, aquí las siguientes oraciones están mal. Mira como Bob takes twice a week the train. Es mejor decir Bob takes the train twice a week. Lo mismo tiene que suceder con My mother every day reads the newspaper. Siempre las expresiones de tiempo, the time expressions, van al final de las oraciones. A veces las encuentras al principio de las oraciones, pero es mucho más común encontrarlas al final. Bueno, aquí otros ejemplos. We have English class 5 times a week y Sam studies French once a week. Aquí también otra vez te recuerdo, no olvides poner las S en los verbos cuando es singular. Sam, el pronombre pues sería he y tendría que llevar ES. ¿Listo? Bueno muchachos, hasta aquí este corto tutorial. Ahora lo que tienes que hacer es ponerte a practicar. No olvides revisar el workbook y el student book para completar todos los ejercicios de la unidad 8. Bye bye.